Códice Calistino por aquí, Códice Calistino por allá. Todos los medios de comunicación públicos hablan de este códice. Pero no me voy yo a concretar sobre el códice. El códice simplemente es una guía turística pequeña sobre todo lo que se va a encontrar un peregrino, en aquellos tiempos al menos, peregrinando hacia Santiago de Compostela. Se llama Códice Calistino, ya todos lo sabemos, porque fue un encargo que el Papa Calisto hace cientos de años encargó a un fraile que conocía bien el camino, y este hombre así lo escribió y concretó los pasos que tenía que dar el peregrino para facilitar el camino. Pero claro, ¿por qué han interesado tanto a los papas las peregrinaciones? Porque al principio no era así. Al principio tuvieron que pasar 400 años para que los cristianos, aquellos primeros, dieran rienda suelta a las peregrinaciones, cosa que antiguamente las únicas peregrinaciones que había eran las peregrinaciones paganas. Claro que la peregrinación, lógicamente, ni es pagana ni es cristiana, la peregrinación es humana, porque ya desde los primeros asentamientos de los hombres, de los humanos, siempre en tribus, eran tribus nómadas que iban buscando realmente por impulso, iban buscando la luz del sol, y buscando la luz del sol donde creían que había ciudades de luz. Llegaron lógicamente al fin de la tierra o Finisterre. Aquí en Europa era Finisterre, era Galicia, el fin de la tierra, como todos conocemos. Pero claro, esta atracción ya humana de peregrinar hacia la luz, pues más tarde las religiones pues les infundieron unos deseos espirituales, de curaciones, se hacían milagros para orar, enseñaban que precisamente en unos sitios los dioses se aparecían mejor que en otros sitios, y claro, simplemente en aquellos tiempos, como eran unas peregrinaciones hacia dioses paganos, los primeros cristianos lo aborrecían y lo consideraban pompa diaboli, es decir, una manifestación del diablo. Pero, amigos, se dieron cuenta los cristianos que aquellos peregrinos paganos, cuando se acercaban al templo, dejaban lo que llamaban dona votiva, sus limosnas, sus dones, sus donativos voluntarios. ¿Y qué hicieron? Pues que resulta que enriquecían poco a poco los templos paganos. Y entonces dijeron, caramba, aquí hay un pequeño negocio, esto hay que explotarlo. Y, por lo tanto, había que buscar, ¿qué? Motivos de peregrinación cristiana. Había que buscar reliquias y había que buscar milagros. ¿Por qué? Porque también en aquellos tiempos, fijaros bien, solamente por ejemplo, como un ejemplo, en aquellos tiempos existía el templo de Epidauro en Grecia, que se la podría considerar como la Lourdes de la antigüedad. ¿Por qué? Pues porque allí, en aquel templo de Epidauro pagano, se daban cantidad y cantidad de milagros. Esto es hace 700 años antes de Cristo. Pues bien, se han encontrado inscripciones halladas de este templo de hace 200 y 300 años antes de Cristo, en los que existe constancia de 80 actos milagrosos. Por lo tanto, cuando esto lo vieron los cristianos, era necesario encontrar reliquias. ¿Y quién fue quien abrió las puertas? Abrió las puertas el emperador Constantino, después de 400 años, para facilitar a su madre, Santa Elena, que fuera a Jerusalén buscando reliquias. ¿Y qué se encontró su madre? Todos lo sabemos. La cruz de Jesucristo. Encontró en el Calvario 3 cruces, como si solamente en el Calvario se hubieran crucificado a 3 señores, cuando se crucificaban a miles. Pero bueno, después de 400 años, la Madre Santa Elena dice que ha encontrado 3 cruces y no sabe cuál es la de Jesucristo. Imagínense ustedes que la madera aquella, después de 400 años enterrado, yo pienso que solamente habría polvo. Pero bueno, dejémoslo esto aparte. Para conocer la verdadera cruz de Jesucristo, parece ser que con el simple contacto, o con la oración, o con el acercamiento a aquella cruz, resucita a un muerto, y entienden que era la cruz de Jesucristo. Bien, esa cruz es repartida por todo el orbe cristiano,
y, en fin, todos sabemos que reunidos todos los pedacillos posiblemente salgan 12 o 13 cruces, no lo sabemos. Pero es que no solamente la cruz, se van buscando reliquias hasta de las ropas íntimas de la Virgen, hasta la leche de la Virgen, hasta sus lágrimas, ojo, las plumas del Espíritu Santo. La corona de espinas, que reunidos todos los pedacitos de la corona de espinas, forjaban 8 o 9 coronas, no lo sé. Y lo que es más llamativo, el prepucio de Jesús, 8 o 9 prepucios había por allí, pero imaginémonos con la realidad en las manos, imaginémonos que cuando Jesucristo fue circuncidado de niño, nadie le conocía. Aquel religioso que cortó el prepucio lo echó a una basura y punto, igual que los demás niños, ahí se pudrió, aunque claro, como era divino, según algunos, brillaría y eso sería incorrupto. Bien, pero allí también parece ser que lo encontraron. Que yo lo único no quiero concretarme ni en las reliquias, que esto es otro tema, ni siquiera quiero concretarme en las peregrinaciones, porque ya tampoco es el momento, pero sí quiero concretarme precisamente en este códice calistino, no en el mismo códice, sino en el dinero que ha aparecido en la Iglesia. Porque ¿qué hace ese montón de millones en una Iglesia? Hombre, todos sabemos que entre el Estado y la Iglesia hay un acuerdo de hace cientos de años, o qué sé yo, unos cuantos años. Pero claro, ¿qué hace ese dinero? No solamente en esa iglesia, habrá cantidad de iglesia que procede de limosnas o procede de aportaciones, de donaciones, y ¿qué hace ese dinero? ¿Ese dinero se declara a Hacienda? ¿No se declara a Hacienda? Pues no lo sé. Parece ser, corren por internet, pues bueno, corren por internet escritos que defienden cómo la Iglesia Católica ahorra al Estado miles y miles de millones cada año. Increíble, pero según ellos, según sus cifras, cierto. Hasta en colegios concertados, cosa que a mí no me cuadra. Porque si un colegio concertado lo paga la mitad el Estado y la otra el colegio, es decir, lo pagan los padres, si ese colegio concertado hay porque existe, pues porque hay muchísimos padres que quieren que sus hijos sean educados en la religión católica, lo cual me parece muy bien. Pero es que yo digo una cosa, porque ellos dicen que la enseñanza pública es muy baja en España. Pero yo digo una cosa, yo me pongo enfermo y si no quiero ir a la seguridad social, a los hospitales de la seguridad social porque pienso que tienen un nivel muy bajo y me voy a uno privado, tengo que pagarlo yo. Ellos también lo pagan. Si la mitad el Estado, la mitad de los padres, no sé qué paga el colegio, pero me imagino que eso también lo declaren, pienso yo. Porque claro, hay otros con visos de oficialidad, otros documentos que van por internet, pues que nos dicen cómo la Iglesia Católica no paga IVA, no paga IBI, no paga IRPF, no declara por los sueldos del clero, y encima toda la restauración de su patrimonio corre a cuenta del Estado. ¿Qué hacen estas limosnas ahí? Porque yo no lo entiendo. Pero ni siquiera por eso me voy a entretener. Porque tratándose de cifras, de dinero, 2 y 2 son 4, y yo no puedo dar mi opinión de que 2 y 2 son 5 o 6 u 8. No. Pero solamente puedo dar mi opinión en una cosa que yo constato como injusto, en esos acuerdos que hay entre Estado e Iglesia. ¿Cuál es? Pues para mí, este país tiene una constitución aconfesional, lo cual significa que todas las creencias tienen los mismos derechos y obligaciones. No se puede beneficiar a una en perjuicio de las demás. Y lo que yo no entiendo, ¿cómo es posible que una Iglesia Católica tenga la cara, y el Estado también tenga la cara de concedérselo, el recaudar por medio de un documento oficial como es la Declaración de Hacienda, el recaudar dinero? Amigos, que esto es un país aconfesional. Si alguien quiere dar su óvulo caritativo, que vaya a la iglesia y lo dé allí, pero usar un medio oficial para conseguir dinero, eso es una ofensa comparativa a todas las demás creencias. Miren ustedes, porque resulta que la iglesia, en la declaración de Hacienda, que no declara nada, en vez de aportar, recoge. Es que
se pongan como se pongan, a mí me da la impresión de que eso es injusto. Y la justicia es una palabra con la cual la Iglesia se llena la boca. Yo lo que digo es que las limosnas también se las puede considerar como ganancias totales, porque un comerciante compra un artículo en 100 euros y lo vende en 300. Esos 200 euros que gana los tiene que declarar. Pero es que la Iglesia recibe esos 300 euros de limosna y resulta que no los declara, y son ganancias, porque encima ni invierte. Es decir, que se pongan como se pongan, menos caridad y más justicia. Y por decir eso, no me considero un demonio persecutorio de la Iglesia, no, me considero una persona que intenta ser objetiva y con los pies en el suelo. A veces, cuando hablo sobre esto de la Iglesia y el acuerdo, pues resulta que considero que la sociedad bien pudiera considerarse como una puta gratis que encima se paga la cama. Miren ustedes, la idea fija que tienen todos los obispos son más y más iglesias, hacer más y más iglesias, menos iglesias, más colegios y más hospitales. No entierren ustedes los talentos, ¿qué hacen los dineros por ahí sueltos? Y todo esto, todas estas cosas que se les da a la Iglesia, todos estos privilegios, ¿de qué vienen? Simplemente de una idea, de una idea como todas las religiones que afirman que ellos son los principales intérpretes de Dios. Si nadie creemos en que ellos sean los únicos y principales intérpretes de Dios, no tenemos por qué darles privilegios. Y es que resulta que este país es aconfesional. Ojo. Por lo tanto, algunos documentos afirman que la Iglesia tiene hasta 100.000 posesiones en España. Cuidado, que con la que está cayendo. Yo me recuerdo mucho de un ministro que se llamaba Mendizábal e hizo una desamortización. Y ojo, al nombrar esto, no me considero demonio persecutorio, repito, pero es que todos nos tenemos que apretar el bolsillo, señores obispos, todos. Muchas gracias.